Buenas, bienvenidos a Pluma de Anabel. Hoy vamos a ver el bloque 3. Hablaremos de la atención selectiva visual. La idea central es básicamente que no podemos atender a todo lo que vemos, porque si lo hiciéramos estaríamos perdidos y confundidos. Solamente necesitamos focalizarnos en lo realmente importante para así percibir, entender y actuar correctamente. La atención selectiva cumple 3 funciones esenciales. La primera es la selección para la percepción. Esta nos ayuda a integrar características de un objeto, como el contorno, el color o la forma. Sin la atención sería un poco como mezclar todos los colores y todas las formas de una pintura sin que tenga ningún tipo de sentido. Por ejemplo, la capacidad de poder distinguir una manzana roja entre otras muchas frutas requiere al final combinar color y forma correctamente. En segundo lugar, la selección para la consciencia. Un objeto puede ser visto sin que realmente lo procesemos conscientemente. La atención decide qué información llega a nuestra consciencia para que podamos reconocerla y usarla. Por ejemplo, tú puedes percibir el movimiento de un coche mientras estás caminando, pero solamente cuando lo notas conscientemente es cuando puedes decidir esquivarlo. Y por último, la selección para la acción. Solamente podemos ejecutar una acción a la vez. La atención decide qué acción es prioritaria para así poder evitar el caos conductual. Por ejemplo, cuando cruzas la calle, nuestra atención prioriza frenar y mirar antes de girar la cabeza a otro lado. El procesamiento visual se va a dividir en 2 niveles. Tenemos el precategorial y postcategorial. En el precategorial se extraen las características básicas, como la forma, el color, la orientación, sin asignarlas a una categoría. Y el postcategorial o semántico ya interpreta el significado de ese estímulo, como por ejemplo reconocer un semáforo en rojo. Donald Broadbent, en 1958, propuso que la atención filtra la información en una etapa inicial, es decir, hay una selección temprana, usando propiedades físicas como puede ser la ubicación o el tono. Al final esto evita sobrecargar el sistema. Por ejemplo, en la escucha dicótica, donde un oído va a recibir un mensaje y en el otro tiene que ser ignorado. La información ignorada no va a llegar a la conciencia. Anne Treisman, en 1960, 2 años después, mejoró esta idea con el filtro atenuado, que no bloquea totalmente la información irrelevante, sino que simplemente la reduce. Así, algo que es familiar, como por ejemplo nuestro nombre, puede pasar por el filtro incluso si no lo atendemos. Y por otro lado tenemos la selección tardía. Aquí Deutsch y además Norman también en 1968 plantearon que la atención actúa después de identificar la información, es decir, cuando ya se ha procesado semánticamente. La atención lo que hace es seleccionar qué recordamos y cómo respondemos, pero no es necesaria para que reconozcamos un estímulo. Por ejemplo, si vemos varias letras y una letra coincide con otra previamente mostrada, prime, la identificamos más rápido, incluso si no prestábamos atención antes. Lavie y Salt en 1994 propusieron que la selección va a depender de la complejidad visual. Si tenemos una alta carga perceptiva, es decir, muchos estímulos simultáneamente, la atención temprana actúa para evitar interferencias. Sin embargo, si tenemos una baja carga perceptiva, es decir, pocos estímulos, hay una atención tardía, porque podemos procesarlo todo y a posteriori elegir lo relevante. En alta carga, por ejemplo, podríamos tener letras distorsionadas, entre muchas otras, y por lo tanto necesitamos una atención temprana para poder distinguir entre la A y la H. Y cuando hay una baja carga, solamente tenemos 2 letras que son claras y que podemos verlas todas antes de decidir cuál nos interesa. Los potenciales evocados, ERP, que hablábamos en el bloque 2, nos confirman esto. En alta carga perceptiva, los componentes tempranos como P1 y N1 van a aumentar, mostrando una atención inicial más fuerte.
Por otro lado, vamos a centrarnos también en cómo la atención se mueve y se distribuye en el espacio. En primer lugar tenemos la metáfora del foco atencional. Imagina que tu atención es un foco de luz. Ilumina lo que quieres procesar solamente y deja en penumbra todo lo demás. Vale, este foco puede cambiar de tamaño y moverse de un lugar a otro, pero no va a iluminar todo al mismo tiempo. Aquí entonces hablamos del término lente zoom. LaBerge en 1983 demostró que podemos estrechar o ampliar la atención. Un foco estrecho se concentra, por ejemplo, en una letra central y tenemos una identificación rápida. Un foco más amplio, por ejemplo, puede concentrar pues toda la palabra. La posición de la letra es irrelevante, pero es más difícil concentrarse. Erikson y St. James lo comparan con una lente zoom. Cuanto más estrecho es el foco, más eficaz es la atención, y cuanto más amplio, más lenta la detección. También podemos desplazar este foco. Podemos mover la atención, aunque no necesariamente en un viaje continuo. Es decir, antes, por ejemplo, se pensaba que iba a tomar más tiempo cuanto más lejos estaba el estímulo. Pero estudios realizados con flechas y señales muestran que la atención salta, entre comillas, de una posición a otra, reubicando los recursos y que el tiempo realmente pues, no depende de la distancia, de los estímulos. Otro tipo de experimentos, como el Dop-Prop, muestran que la atención además no va a iluminar todo por igual, todo esto siguiendo la teoría del foco. Las zonas que están ocupadas por objetos que son relevantes se van a procesar más rápido. Las posiciones que están vacías y cercanas al objeto que atendemos también van a recibir un poco de atención, pero menos. Y luego las zonas de los distractores son inhibidas activamente. Esto significa que el foco no solamente va a iluminar, sino que va a priorizar y distribuir los recursos según lo importante, ignorando lo irrelevante. Una alternativa al foco es pensar la atención como un gradiente. Los recursos atencionales son máximos en el centro del interés y disminuyen hacia la periferia. Además, la atención depende de la historia más reciente. Si tú antes atendiste a un lugar, pues todavía van a quedar recursos asignados por ahí. Por ejemplo, un experimento. Los participantes tenían que identificar letras en diferentes posiciones. Cuanto más lejos estaba la letra, mayor excentricidad. Y cuanto más cambiaba de posición respecto al ensayo anterior, más tardaban en identificarla. Al final esto está demostrando que la atención se va a repartir según el gradiente y según el historial de asignaciones. Vamos a hablar también de qué es lo que nuestro cerebro decide ver y de lo que decide ignorar. Cuando seleccionamos una zona concreta para atender, nuestro cerebro va a generar una zona oscura. El córtex frontal inhibe los estímulos irrelevantes, reduce el ruido y así facilita el procesamiento de lo que es más importante. Por ejemplo, si tú te paras a mirar a un punto central y algo de repente aparece por la derecha, la actividad frontal aumenta en el mismo lado que estás atendiendo, mientras que el lado opuesto va a quedar inhibido. Podemos dirigir la atención con los ojos o ya sea sin moverlos, es decir, orientación abierta o encubierta. La orientación abierta es aquella donde los ojos van a mirar hacia lo atendido. Y la encubierta, la atención se va a dirigir a otra posición distinta de donde miran los ojos. Esto significa que podemos procesar información de un lugar mientras estamos fijando la mirada en otro. Estudios con ERP muestran que la orientación encubierta actúa desde las primeras fases del procesamiento visual, amplificando señales como el P1 para los estímulos atendidos. Luego, también recordar y mencionar que no toda la atención se dirige de la misma forma. Teníamos la exógena y la endógena. La exógena refleja la atención capturada automáticamente por estímulos del entorno, como si fuese un flash. Y la endógena es una atención voluntaria, controlada cognitivamente y dirigida a lugares relevantes
por decisión propia. El paradigma de Posner, por ejemplo, demuestra cómo estas señales afectan al rendimiento. Teníamos las señales válidas, que apuntaban al lugar correcto y mejoraban la detección del objetivo. Luego las señales inválidas, estas engañan, ralentizan la respuesta. Al final la máxima eficacia va a depender del tiempo entre la señal y el target. Unos 100 milisegundos para las señales que son exógenas, automáticas, y unos 800 milisegundos para las endógenas, las voluntarias. Incluso en el control voluntario pueden modular el efecto automático de una señal exógena, evitando así que un estímulo irrelevante nos pueda distraer. El foco atencional básicamente al final lo que va a hacer es iluminar lo importante y ajustar el tamaño según la tarea. El gradiente atencional va a distribuir los recursos desde el centro hasta la periferia y nos va a recordar posiciones previas, y el córtex frontal va a actuar como si fuese un director de orquesta, va a decidir qué señales suprimir y qué señales potenciar. La atención al final podía desplazarse abierta o encubiertamente y responder a señales exógenas o endógenas, dependiendo de la relevancia y del control voluntario. En conjunto, todos estos mecanismos lo que hacen es permitir que nuestra atención sea selectiva, flexible y eficiente, evitando que nos sobrecarguemos y optimizando pues el entorno que tenemos. Vale, y ahora bien, ¿a mí para qué me sirve esto? ¿Yo para qué necesito la atención selectiva? De todo lo que hablo anteriormente. Si nosotros intentáramos procesar todo lo que nos rodea al mismo tiempo, estaríamos abrumadísimos, con ansiedad todo el día. La atención lo que hace es permitirnos seleccionar la información que es adecuada para así poder percibir, actuar y ser consciente de lo que sucede. Entonces, algunas veces esta selección va a ocurrir muy temprano, es decir, apenas nos llega la información al cerebro, y otras veces va a ser tardía, después de que el estímulo haya sido parcialmente procesado. La selección temprana va a actuar, pues lo dicho, como un filtro que bloquea la información irrelevante desde el principio, basándose básicamente en características físicas. El atenuado, según Treisman, lo que va a ocurrir es que el filtro reduce la intensidad de los estímulos irrelevantes, pero la información familiar sí que puede atravesarlo. Dicho esto, podemos tener la atención orientada al espacio o al objeto. Hablaremos primero de la atención basada en el espacio. Piensa, por ejemplo, que estás caminando por la calle y de repente ves un semáforo en rojo a lo lejos. Tu atención se va a dirigir automáticamente a esa ubicación, porque estás enfocado en un punto del espacio. En los años 80, Posner hizo un experimento que es súper clásico. Mostró a los participantes un punto de fijación y luego una flecha que podía indicar dónde aparecía una letra o no decir nada. Cuando la flecha apuntaba correctamente, las respuestas eran rápidas. Sin embargo, cuando fallaba, eran lentas, y cuando era neutra, eran intermedias. Esto nos muestra que la atención se va a dirigir primero al espacio antes de identificar la letra o el color. Pero ojo, porque el espacio también guía la atención hacia otras propiedades. Por ejemplo, si tú estás buscando letras rojas, tu atención tiende a concentrarse en la posición donde aparece la letra roja, no en cualquier letra roja que esté en otro sitio. Esto fue demostrado por Salt y Lamy. La gente aquí identificaba las letras correctas solamente si estaban en la posición del objeto relevante. Así que, incluso para atender características como color o forma, el espacio importa. Ahora bien, ¿puede la atención dirigirse directamente a objetos? La respuesta es que sí. Moore y Jantis hicieron un experimento con rectángulos verticales, a veces parcialmente ocultos por otro rectángulo horizontal. En los extremos aparecían letras. La atención no solamente iba a la posición señalada, sino al objeto completo, incluso si parte del objeto no estaba claramente representado en la retina. Otro experimento interesante fue el de Prince-Metal. Mostró segmentos verticales y horizontales que podían formar cruces. Si los segmentos estaban en el mismo objeto, los participantes a veces veían una cruz que no existía.
Sin embargo, si estaban en objetos distintos, los errores disminuían. Esto nos dice que procesamos todas las características de un objeto a la vez, apoyando la idea de atención basada en objetos. En la práctica esto se puede parecer un poco a cuando ves un coche rojo a lo lejos. No solamente estás notando el espacio que ocupa, sino el coche como un objeto completo. Color, forma, tamaño, incluso aunque parte esté tapada por otro coche o por un árbol o lo que sea. Los objetos no tienen por qué ser cosas físicas, también pueden ser estímulos. Ahora vamos a pasar a la búsqueda visual. Ahora pasemos a la búsqueda visual. A veces encontrar algo es fácil, otras veces pues no. Buscar al final un lápiz amarillo sobre una mesa azul es bastante sencillo porque es solamente una característica la que destaca y lo encontramos casi instantáneamente. Esto es lo que se llama búsqueda eficiente o en paralelo. Si, por ejemplo, estás buscando un lápiz amarillo entre lápices amarillos y rojos y bolígrafos azules, pues la tarea se va a complicar, porque debes revisar ítem por ítem y esto es lo que se llama búsqueda serial. Aquí es donde entra la teoría de integración de características, propuesta por Treisman. La idea es que las características básicas como el color, la orientación o el brillo se procesan automáticamente y en paralelo, en todo el campo visual. Pero combinar estas características para identificar un objeto requiere atención. Por ejemplo, si buscas un círculo púrpura entre círculos azules y rojos, tu atención debe combinar el azul más el rojo para reconocer el púrpura. Si estás distraído, puedes cometer errores y ver conjunciones ilusorias, creyendo ver un objeto que no existe. En 1998, Treisman revisó la teoría. La atención no solo aglutina características, sino que también puede inhibir lo irrelevante. Por ejemplo, si buscamos un círculo azul, podemos ignorar todos los objetos que no sean circulares o azules, lo que va a acelerar la búsqueda. Cuanto más parecidos sean los distractores, más difícil va a ser. En la vida cotidiana esto va a ocurrir, por ejemplo, cuando te pones a buscar tus llaves. Estás atenta a la forma y el color correcto y tu cerebro automáticamente va a ignorar otros objetos irrelevantes como pueden ser el móvil o un bolígrafo que va a tener formas y colores diferentes. Entonces, en resumen, imaginemos por un momento que pudiéramos atender a todo lo que nos rodea al mismo tiempo. Esto sería un caos. No sabríamos dónde mirar ni qué hacer. Y ahí es donde entra la atención visual. Nos ayuda a enfocarnos en lo importante, a percibir, a ser conscientes y a actuar de forma eficiente. Primero, la atención nos permite seleccionar información para la percepción. Combina características de los objetos, como el color, la forma o los contornos, para que podamos reconocerlos. Sin esto, nuestro cerebro recibiría una especie de cóctel confuso de 1000 millones de estímulos. Por ejemplo, cuando tú buscas las llaves sobre la mesa, no percibes cada objeto, sino que la atención te permite concentrarte en lo que estás buscando. Luego tenemos la selección para la consciencia. Puedes ver algo por el rabillo del ojo, pero no ser consciente de ello hasta que lo atiendes. Y por último, la selección para la acción, que nos dice qué hacer y cuándo. Cuando cruzas la calle, por ejemplo, tu atención decide dónde mirar primero y cuándo moverte. Un tema bastante debatido es si la atención filtra la información temprana o tardíamente. La teoría de la selección temprana de Broadbent dice que el cerebro bloquea información irrelevante desde el principio. Por ejemplo, cuando escuchas un podcast mientras ignoras la televisión. Treisman, por otro lado, propuso un filtro un poco más flexible. La información irrelevante lo único que hace es que se atenúa, pero si esa información es importante, como por ejemplo escuchar tu nombre en una conversación paralela, la vas a percibir. Por otro lado, la selección tardía sugiere que primero procesamos toda la información y luego decidimos qué vamos a atender, como por ejemplo pues pararte a leer todas las preguntas de un examen antes de responder. La carga perceptiva también importa. Si hay muchos estímulos, la selección es temprana. Si hay pocos, puede ser tardía. Por ejemplo, buscar un amigo en un estadio lleno requiere filtrar rápido, pero buscarlo en una sala vacía te permite procesar todo antes de decidir. Ahora vamos a resumir el foco de atención. Esta es una metáfora muy común. El pensar que la atención es como un foco de luz que va a iluminar lo que nos interesa y va a dejar en penumbra el resto. Laberge comparó este foco con una lente zoom. Cuanto más estrecho, más rápido identificamos lo que está en el centro.
Si lo ampliamos, podemos abarcar más espacio, pero vamos a perder precisión. Por ejemplo, mirar solamente una letra central de una palabra o toda la palabra. La atención no solamente se mueve como un foco, también va a funcionar como un gradiente. Los recursos se concentran en ese centro y disminuyen en la periferia. Además, la atención recuerda posiciones previamente atendidas, lo que ayuda a procesar áreas que ya han sido exploradas de manera más rápida. Por otro lado, el córtex frontal va a jugar un papel clave en la atención. Inhibe distracciones y reduce el ruido que llega de estímulos no deseados. Por ejemplo, mientras lees en una cafetería, estás ignorando conversaciones y movimientos que hay a tu alrededor. La atención puede ser abierta o encubierta. En la abierta tus ojos y tu atención coinciden, como por ejemplo estar mirando tu taza de café. En la encubierta estás mirando un punto, pero tu atención está en otro lugar, como notar un movimiento lateral mientras estás mirando la taza de café. Además, también podemos distinguir la atención exógena, que es refleja, captura estímulos inesperados como un flash, y la atención endógena es voluntaria y depende de la interpretación, como seguir una flecha en un mapa. Los estudios muestran que las señales válidas ayudan a responder más rápido, mientras que las señales engañosas van a provocar retrasos. Y en esto hay un fenómeno conocido como inhibición de retorno, que hace más lento volver a atender un lugar después de un tiempo. Otro debate es si la atención se centra en el espacio o en los objetos. La mayoría de las veces atendemos primero a la posición en el espacio. Por ejemplo, buscamos un boli en la esquina izquierda del escritorio, pero también podemos atender a objetos complejos, como por ejemplo puede ser identificar el lápiz rojo completo y no solamente su color. La evidencia indica que la atención al final es flexible y se adapta a la tarea. Normalmente va al espacio, pero también se puede dirigir a objetos según nos convenga. Finalmente hablamos de la búsqueda visual. Si el objetivo se define por una única característica, como un círculo rojo entre verde, la búsqueda va a ser más rápida y en paralelo. Si es por conjunción de características, como un círculo rojo y brillante entre círculos rojos y verdes, la búsqueda es más lenta y es serial. La teoría de la integración de características de Treisman explica esto. Las características que son básicas se procesan automáticamente, pero combinarlas para identificar un objeto requiere atención. Si estamos ocupados con una tarea, pueden surgir conjunciones ilusorias, como creer ver combinaciones que no existen. La atención también puede inhibir características que son irrelevantes, pues para facilitar la búsqueda. En resumen, la atención visual es un sistema dinámico y flexible que nos permite filtrar lo irrelevante, enfocar lo importante, integrar características y coordinar percepción con acción. Mirar no es suficiente, necesitamos atención para decidir qué procesar y cómo actuar en cada momento de nuestra vida y en cada entorno. Dicho esto, se finaliza el bloque 3. Muchas gracias y nos vemos en el bloque 4.